Muy buenos días. Iniciamos hoy una nueva edición de la tertulia política en Huesca Televisión. Tenemos hoy con nosotros al portavoz de Vox, José Luis Rubió. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por venir. Comenzamos con el primer tema. Esta semana el tema de actualidad política está siendo la convocatoria adelantada de elecciones. Es la primera vez en Aragón que esto ocurre. Vamos a ir al grano. ¿A quién le conviene? ¿Quién sale favorecido por este adelanto electoral? Hombre, yo creo que es evidente a quien sale favorecido es quien lo convoca. O por lo menos es lo que intenta salir favorecido. Pero claro, la gente se preguntará, ¿y si se ve obligado? Lo de obligado lo pongo entre comillas, a convocar elecciones, ¿en qué se va a beneficiar el Partido Popular, el señor Azcón en este caso? Yo creo que todo el mundo lo sabe. El Partido Popular lleva más de un año sin presentar presupuestos de Aragón. Tienen la obligación, o tenían el año pasado la obligación de haber presentado unos presupuestos para su debate y aprobación o no aprobación. Este año exactamente lo mismo. Y prefieren no presentar esos presupuestos y han buscado esa excusa de falta de apoyos para convocar unas elecciones con un tacticismo, porque esperan conseguir una serie de apoyos puntuales en base a las encuestas que tienen, que les van a permitir imponer esas políticas socialistas, esas políticas de izquierdas que no pueden imponer si necesitan el apoyo de Vox. Entonces, lógicamente, es evidente quién intenta buscar ese ventajismo. ¿Qué ocurre además? Pues que todos conocemos que el Partido Socialista en Aragón tiene problemas internos de organización, tiene problemas de personas, y el señor Azcón pues quiere también aprovecharse, esto es lícito, del tirón mediático de todos estos problemas legales o supuestos problemas legales que tiene el Partido Socialista a nivel nacional y de esa desorganización interna que tiene a nivel aragonés. Y bueno, pues vas sumando piezas y ves que todo encaja. Pero además hay algo importante y la gente se preguntará, ¿por qué Vox y el Partido Popular pueden llegar a un acuerdo en la Comunidad Valenciana y no forzar elecciones anticipadas? Pero en cambio, en Extremadura hay elecciones este próximo domingo, aquí las tendremos el 8 de febrero, casi con seguridad Castilla, León y Andalucía, comunidades gobernadas por el Partido Popular, van a tener también este mismo año elecciones. ¿Por qué en unos sitios sí y en unos sitios no? Se preguntará la gente. Pues es evidente y tiene una explicación muy fácil y muy lógica. Si ustedes se fijan las encuestas, en las comunidades autónomas donde las encuestas le dan una victoria holgada al Partido Popular, adelanta elecciones. Pero en la Comunidad Valenciana, el Partido Popular no ganaba las elecciones. ¿Y entonces qué pasa? Entonces no le quedó más remedio que pactar con Vox. Y en la Comunidad Valenciana se aceptaron las propuestas de Vox para poder llegar a ese pacto, y esas mismas propuestas en Aragón se denuncian como ilegales, como imposibles. Ese es el teatro que tiene el Partido Popular actualmente. No busca el interés de los ciudadanos, busca su interés propio a toda costa. Y en este caso, además, la broma de las elecciones anticipadas nos va a costar a todos los aragoneses unos cuantos millones de euros que se podían dedicar. Pues yo estoy seguro que todos los orcenses que nos están viendo se les están ocurriendo un montón de cosas donde se podrían dedicar esos millones de euros simplemente en Huesca capital. Entonces yo creo que es evidente, no tiene... Vamos, vas sumando, vas cogiendo piezas, ves que todo encaja y de pronto tienes claro por qué el tacticismo, el interés personal del señor Azcón se impone al interés general de todos los aragoneses. En la última fase de negociación entre Vox y el Partido Popular, las ruedas de prensa que dieron tanto el señor Bermúdez de Castro como el señor Nolasco dio la sensación de que ninguno de los dos quería
sentirse culpable por esa convocatoria electoral. Dio la sensación de que el Partido Popular echaba la culpa a Vox y Vox al Partido Popular. Pero sin embargo, también daba la sensación que ambos partidos se podían encontrar cómodos en una nueva situación electoral, ¿no? Porque las encuestas a ambos les dan unos buenos resultados. A ver, yo creo que el problema es, y tú mismo acabas de caer en la trampa. Estás comprando el discurso del Partido Popular. Lo acabas de decir, en las negociaciones. Falso. No ha habido negociaciones. ¿Qué negociaciones puede haber cuando no tienes un documento sobre el que negociar? Si no hay unos presupuestos sobre los que negociar, no puedes negociar nada. Lo único que ha habido son unas reuniones donde en una de ellas el Partido Popular presentó a Vox un PowerPoint de 30 y pico páginas, pero claro, estamos hablando que los presupuestos son cientos, miles de páginas. Hay que verlos en detalle, ver dónde van todos esos importes. Eso es negociar. Una negociación de unos presupuestos, una negociación de un techo de gasto, que recordemos que tampoco tenemos techo de gasto en la Comunidad Aragonesa ni el año pasado, ni este año, no se puede negociar en una tarde. Esto es semanas, son meses. Unos presupuestos bien negociados, para aprobarlos por estas fechas, noviembre, diciembre del año, hay que empezarlos a negociar antes del verano. Esto no ocurre. Pero es que este paripé ocurre también, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Huesca. Mañana el equipo de gobierno nos va a presentar unos presupuestos que el día 29 de este mismo mes va a dictaminar. Es decir, mañana nos presenta unos presupuestos, tendremos que presentar nuestras iniciativas, se debatirán, ¿no? Y el día 29 listo para pleno. Eso no es una negociación de presupuestos. Eso es una imposición, aquí lo tienes, vamos a hacer un paripé. Y lo mismo ha ocurrido en el gobierno de Aragón, con la diferencia que, insisto, no ha habido presupuestos. El señor Bermúdez de Castro lleva 2 años cobrando de todos los aragoneses para no hacer su trabajo. Esto es una tomadura de pelo. Y los aragoneses, los espectadores, tienen que saberlo. Si beneficia a unos u otros, lógicamente, insisto, el señor Azcón piensa que le va a beneficiar a él. Él no convoca las elecciones para ver si va a beneficiar a Vox. Pero ¿qué ocurre? Que los aragoneses no son tontos. Los aragoneses se dan cuenta de las políticas que nos quiere imponer, las políticas de izquierdas que nos quiere imponer el Partido Popular y la deriva que llevan el resto de partidos políticos del espectro. Por tanto, dicen, ¿cuál es la única opción sensata? Vox. Y por eso las encuestas reflejan una realidad que tenemos en la calle. Y es que la gente ve como única salvación, como una opción posible para salir de esta deriva que llevamos en las instituciones, tanto autonómicas, municipales y nacionales, a Vox. Y no hay más complicación. Yo creo que las cosas son mucho más sencillas de lo que parece y de lo que a veces se intenta revestir. En Aragón, salvo en la primera legislatura con Marraco, nunca ha habido mayorías absolutas en las Cortes. Si después de las elecciones llegamos a una situación similar a la que hoy tenemos en la Cámara, eh, ¿puede haber pacto Partido Popular-Vox? ¿O estamos abocados a unas nuevas A elecciones? ver, insisto, estamos en lo mismo. Vox nunca ha dicho que no quiera pactar con el PP. Pero ¿qué ocurre? Un pacto significa que dos personas, o en este caso dos partidos políticos, tienen que ponerse de acuerdo. Uno tiene que ceder en algunas cosas y el otro, lógicamente, también, para llegar a ese punto medio. Cuando en Aragón hay un partido político, en este caso el Partido Popular, que quiere imponer a Vox sus políticas, pues lógicamente Vox no puede vender sus votos, no puede ceder a esa imposición. Sería una traición a todos los votantes que han confiado en Vox. Y lógicamente hay que defender los intereses no solo de esos votantes, sino de todos los aragoneses. Si esta situación se vuelve a producir tras las elecciones, que el señor Azcón no tiene mayoría absoluta, que parece ser por las encuestas, es previsible que así sea.
y necesita del apoyo de Vox, igual que si necesita del apoyo de cualquier otro partido. No le va a quedar remedio que buscar ese punto medio, ese punto de entendimiento a todos. Pero claro, si ya de entrada trazas unas líneas rojas y dices, no, 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 esto que, insisto, estos puntos a los que se ha llegado de acuerdo en la Comunidad Valenciana se podrían llegar en Aragón. ¿Por qué no se ha llegado? Si se repite esta misma situación, lógicamente, pues Vox se verá imposibilitado a apoyar al gobierno del señor Azcón. Lo que ocurra a partir de ahí, si hay que repetir elecciones o no, insisto, quedará en la mano del señor Azcón, que con sus políticas más parece que quiera intentar pactar con el Partido Socialista, quiera por esta convocatoria anticipada tener un Partido Socialista débil al que poder doblegar y al que poder volver a amenazarle con unas nuevas elecciones y que así implícitamente pueda gobernar, no digo con el voto favorable, pero con una posible abstención de los socialistas. Hablando del Partido Socialista, en el último momento ofrecieron sus votos para aprobar el presupuesto al Partido Popular. A su juicio, ¿que era un pacto trampa? ¿Era miedo electoral del Partido Socialista o era un ejercicio de responsabilidad? Bueno, el Partido Socialista... A ver, hay palabras que es difícil encajarlas en la misma frase. Entonces, Partido Socialista y responsabilidad con los aragoneses, yo creo que lo estamos viendo todos día a día en los titulares que salen de prensa a nivel nacional. Entonces, esa opción yo la descartaría. Las otras dos opciones encajan perfectamente. Lógicamente es un tacticismo político, intentaban presionar al Partido Popular por un lado y, como he dicho anteriormente, la situación interna del Partido Socialista a nivel de Aragón no es la mejor y la coyuntura política, las noticias, los escándalos que nos llegan día tras día a nivel nacional, pues hacen que sea un mal momento para el Partido Socialista. Entonces, lógicamente, ellos lo que buscaban es, al igual que el señor Azcón, insisto, sus intereses personales, porque tengo que recordar a todos los orcenses, todos nuestros televidentes, el único partido que ha abandonado un gobierno en Aragón ha sido Vox. Vox estaba en el gobierno. Si Vox buscara sus intereses personales, su beneficio personal, habríamos seguido en el gobierno tragando y aceptando esas imposiciones que día tras día, semana tras semana nos quería polar el señor Azcón. Pero Vox es responsable con sus votantes, es responsable con la ciudadanía en general y decidió renunciar a estar en el gobierno. Y es, insisto, el único partido que busca el bien y el interés general por encima del interés partidista. Vamos a ponernos ya en campaña electoral. ¿Cómo cree el señor Rubio que votarán los aragoneses? ¿En clave nacional o en clave autonómico? Es decir, ¿se valorará el trabajo que se ha hecho desde las Cortes de Aragón o se va a pensar más en la complicada situación que hay a nivel nacional? Es evidente que, es más, lo que voy a decir ahora, no es que no debería decirlo, tengo que decirlo, me veo en la obligación, tengo que abrir los ojos a los televidentes. Las decisiones que se toman en las Cortes de Aragón, el trabajo que se realiza en las Cortes de Aragón, no trasciende prácticamente fuera de las Cortes de Aragón. Lamentablemente, los aragoneses no son conocedores de todo el trabajo que se realiza semana tras semana en comisiones, en plenos, en las Cortes de Aragón. Los aragoneses se quedan con esos titulares, con esos flashes que los equipos de prensa de los respectivos gobiernos lanzan para que... Pero lo que hay detrás, todo ese trabajo no lo conocen. Por tanto, es difícil que voten en clave aragonesa. El aragonés se va a centrar, para votar en clave aragonesa, la información mayoritaria que tiene es de los problemas que conoce y de los titulares de prensa que supuestamente intentan solucionar esos problemas que él conoce. Pero realmente no llega a conocer todo el trabajo que hay detrás.
Si preguntáramos a muchos de nuestros telespectadores acerca de determinadas resoluciones, determinadas votaciones que ha habido sobre temas candentes en Cortes de Aragón, yo estoy convencido que no lo sabrían. Nosotros, por ejemplo, llevamos al Pleno de Huesca una iniciativa para construir viviendas en la Granja San Lorenzo, y los orcenses probablemente sí sepan que todos los partidos votaron en contra a nuestra propuesta. Pero igual no saben que esa misma propuesta se llevó a Cortes. Y no saben qué votó cada uno de los partidos en Cortes de Aragón, porque en Cortes de Aragón hay mayor representación política que la que tenemos en el Ayuntamiento de Huesca. Entonces, ese es el problema. Y lógicamente es evidente que las noticias que nos llegan a nivel nacional, todo el ruido mediático acerca de este gobierno, los supuestos escándalos que salen uno detrás de otro sobre el equipo de gobierno del Partido Socialista, el propio Partido Socialista, van a influir en la decisión que tomen los aragoneses. Pero yo creo que el aragonés es inteligente y tiene que pensar en su bien. Y en este caso estamos hablando de unas elecciones autonómicas. Tiene que buscar su interés y tiene que votar, en consecuencia, al partido que crea que defiende mejor los intereses. Insisto, y lo he dicho antes, el único partido que hasta la fecha pone por encima los intereses del votante, del ciudadano, a los intereses propios del partido, es Vox. Y como a mí me gusta decir muchas veces, los hechos son tozudos. Hablando de esos casos de corrupción, han empezado a trascender también casos en Aragón. Forestalia, las relaciones de la familia Sumelzo con Servinavar. ¿Será esta una de las claves de la campaña electoral? No lo sé si será una de las claves porque temporalmente los procesos, han salido titulares por procesos de investigación, todavía no están judicializados, son investigaciones previas que lleva la UCO, diligencias previas que pueden llevar diferentes juzgados. Entonces, lo gordo, lo mollar, lo trascendente va a tardar en salir. Saldrá porque aquí yo creo que hay mucho más de lo que a priori parece y puede salpicar a muchos más de los que a priori puede parecer, pero no sé si va a llegar a afectar a estas elecciones autonómicas por el horizonte temporal, por la temporalidad del desarrollo de estos procesos de investigación. Pero claro, tenemos que recordar a todos los orcenses, a todos nuestros televidentes, que ahora salta el escándalo de Forestalia. Pero es que en este mandato ha habido una comisión de investigación en las Cortes de Aragón. Este tema supuestamente se investigó en las Cortes de Aragón. ¿Y qué ocurrió? Pues que al final el Partido Popular le dio un carpetazo al asunto, ¡pum!, se metió en el cajón y ya nos hemos olvidado de la comisión de investigación. Por eso digo, ojo, que este asunto de Forestalia, según se vaya desarrollando, puede tener ramificaciones que algunos no desearan que pudieran llegar a producirse. Creo ya del Partido Socialista. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Quiere decir que podría haber casos de corrupción también vinculados a otros partidos políticos en Aragón? A ver, desde el momento que alguien está en el gobierno, puede ser o puede caer en la tentación de realizar cualquier tipo de actividad ilícita que se traduzca en un delito o en un posible delito de corrupción. Eso es evidente, eso le puede afectar a cualquiera. Pero claro, es extraño, ¿no? Como bien decía, hay una comisión de investigación donde se supone que todo el mundo quiere esclarecerlo. Si fuera una problemática que solo hubiera afectado a determinados partidos y otros partidos no se vieran afectados o no se pudieran ver afectados, ¿qué problema hay para seguir investigando? ¿Por qué ese interés en dar carpetazo al asunto rápido? ¿Por qué Vox era el único partido que tenía interés en seguir investigando y denunciando?
Yo creo, Buena pregunta. yo creo que hay una frase española que lo resume. Piensa mal y acertarás. Lo dejo a criterio de nuestros televidentes. Y una última pregunta para pasar luego ya a temas más locales. Da la sensación de que los electores se van a encontrar con una simplificación de las papeletas a la hora de votar. Dos partidos hacia la derecha, dos partidos o dos grupos hacia la izquierda. Parece ser que Chunta, Podemos, etcétera, podrían buscar una candidatura unitaria. Y luego un partido transversal que es Teruel, Aragón-Teruel existe. ¿Esto puede influir a la hora del reparto en los escaños? ¿Podría saltar alguna sorpresa al agrupar los votos y optimizar los resultados? A ver, aquí en principio hay que aclarar las premisas de las que estamos partiendo. El Partido Popular no es un partido de derechas. Es evidente. El Partido Popular abandera la Agenda 2030, abandera las políticas migratorias de la izquierda, por tanto no se puede considerar un partido de derechas, es un partido de izquierdas más. Es el PSOE a full. Esto es evidente. ¿Teruel existe un partido de centro transversal? Teruel existe, es un partido oportunista. Hay que recordar a todos Teruel, Aragón existe, como parece que se va a llamar ahora. Hay que recordar a todos de dónde viene el señor Guitarte, que es el presidente de Aragón existe, de Teruel existe. Entonces, es otro partido que busca única y exclusivamente sus intereses particulares. En este mandato, en esta legislatura, ¿qué iniciativas ha hecho Teruel existe por Huesca? No por Huesca capital, por Huesca provincia. En Huesca tenemos un tema crucial que ha salido nuevamente a debate, que es el tren de cercanías, el tren de proximidad que ahora se llama entre Huesca y Zaragoza. Y yo he tenido la suerte de poder estar dialogando. La Asociación Huesca Suena ha convocado algunas mesas de diálogo para que los diferentes partidos expusiéramos en esa mesa nuestras posturas, nuestras propuestas, nuestras iniciativas. Ahí hasta Teruel existe. O Aragón existe. Y yo invito a la gente, porque esta tertulia, si no me equivoco, está en YouTube, que vea el ridículo. Cuando tú vas a una tertulia, a un foro de este tipo, y ni siquiera te molestas en leer, en enterarte cuál es el manifiesto del convocante, pues esto demuestra el interés que esta formación política tiene por los aragoneses. Solo busca el interés personal. Y volviendo a lo que me decías, si en la simplificación del espectro político puede favorecer el sentido de voto en una... Es evidente, si los aragoneses quieren que se solucionen sus problemas, que se dejen de aplicar esas políticas de izquierdas, tanto migratorias como medioambientales, etcétera, etcétera, solo hay en el espectro político un partido, un color, es el color verde, el verde de Vox. Todo lo demás, tú decías, Podemos, Chunta. ¿Chunta va a renunciar a alguno de sus escaños por unirse con Podemos? Yo creo que se están haciendo demasiadas cábalas de aquí a Reyes, que es prácticamente cuando hay que presentar las listas electorales, saldremos de dudas. Pero yo creo que va a ser continuismo de lo que veníamos sufriendo hasta ahora. Insisto, con ese cambio de denominación de Teruel por Aragón existe, con la anexión de algún partido local en la provincia de Zaragoza para intentar rascar ese escaño por la provincia de Zaragoza, pero más allá es lo mismo de siempre. Lo único que, pues bueno, en este caso ha adelantado año y medio a lo que nos tocaría a todos los aragoneses, que sería en mayo de 2027. Nos quedan pocos minutos, pasamos a un tema local, Plaza Santa Clara. Recordemos, las obras de un local sacan a la palestra un problema de carbonatación de un edificio. Se tienen que desalojar a 200 vecinos. Santa Clara 1 ya han vuelto los vecinos a sus pisos, pero al resto, ¿qué solución y qué plazos se les pueden ofrecer? Yo ayer me
me levantaba con una noticia en un periódico digital aragonés y era la entrevista a una de las familias, en concreto a la madre de una de las familias afectadas precisamente por este desalojo. Un matrimonio con 2 hijos, matrimonio de edad mediana, que habían comprado su piso en la Plaza Santa Clara, que lo tienen hipotecado y que actualmente están realojados. Y que el horizonte temporal de realojo que ellos tienen es el 25 de diciembre. Dicho de otra manera, el 26 de diciembre se van a la calle. Pero es que no es el único. Yo he tenido la posibilidad de hablar con algunos vecinos y este caso se repite. Yo he hablado con más matrimonios con hijos menores que su horizonte temporal, por suerte, no es el 25 de diciembre, es el 10 de enero. Entonces, claro, yo creo que aquí tenemos las prioridades totalmente equivocadas. Estaba hablando, el gobierno de Aragón hace un rato abandera las políticas de izquierdas. El gobierno de Aragón no quiere aceptar los postulados de Vox de rechazar la aceptación de menas impuesto por el gobierno de Madrid. ¿Por qué? Cada mena, tengo que recordar que en Aragón nos cuesta a todos los aragoneses aproximadamente 3.500 euros al mes. Estas familias de las que acabo de hablar en Santa Clara, con hijos menores, con 2 hijos o con un hijo, si son 2 hijos serían 7.000 euros al mes. Si es un hijo serían 3.500 euros al mes. ¿Me quiere explicar el gobierno de Aragón? ¿Me quiere explicar el ayuntamiento de Huesca si con ese importe es posible realojar a esos menores? No solo a esos menores y a todas sus familias. Pero es más, es que esas familias desalojadas son las que con sus impuestos están financiando esos 3.500 euros que estamos destinados a menores no acompañados, a menores inmigrantes, que lo que deberían estar es con sus familias, con sus padres en sus países de origen. Pues esto son las políticas que tenemos en Aragón. Y esto es lo que a Vox le preocupa. Le preocupa que las familias tengan que estar preocupándose por dónde van a dormir mañana. Pero es que esto es la punta del iceberg. Porque es que, tú bien has dicho, por suerte los vecinos del Portal 1 han tenido la posibilidad de regresar ya a sus viviendas. Pero es que el resto de portales no tienen un horizonte temporal. Es que el problema que tienen estos vecinos es que no ven luz al final del túnel. Es que están en el túnel. Es que una familia con un sueldo medio español, que tenga la hipoteca de su piso, si ahora nos imaginamos que tiene que buscarse un piso de alquiler y que además tiene que afrontar la derrama de reparación de la vivienda, es imposible. Es literalmente imposible. Yo invito a los televidentes que hagan cuentas con sus ingresos y con su situación, que la extrapolen a lo que pueden estar viviendo estas familias. El denunciar estos hechos, por denunciar estos, nos llaman carroñeros. Pues yo lo digo muy claro. Estoy orgulloso de que me llamen carroñero, porque carroñero es el que, conociendo este problema, no está haciendo nada. Y o se esconde, como el caso del Partido Socialista, o lo aprovecha políticamente para hacerse la foto y lanzar titulares vacíos día tras día, semana tras semana. Porque yo invito a todos los orcenses que entren en la página web del ayuntamiento, y verán un párrafo donde pone: el ayuntamiento de Huesca pagará el apuntalamiento de los edificios. ¿Sabes quién está pagando el apuntalamiento de los edificios? Los vecinos.
Bueno, seguiríamos hablando mucho más tiempo, pero se nos ha terminado. Eh, Muchas gracias por haber asistido a esta tertulia. Gracias a vosotros. Hasta aquí nuestra tertulia de hoy y les emplazamos a una nueva edición y les dejamos con el resto de la programación de Huesca TV.